Hola, ¿qué tal, curiosos de la innovación y de la propiedad intelectual? Hoy os vengo a hablar de cómo funciona y qué es el Content ID de YouTube y bueno, cómo están evolucionando los algoritmos para detectar contenidos con propiedad intelectual, es decir, que no se pueden utilizar sin consentimiento, y para bloquearlos o incluso generar monetización hacia los titulares reales. Así que nada, empezamos. Antes de nada, suscríbete al canal si todavía no estás suscrito, dale al botón de like, es decir, me gusta, para que la plataforma entienda que este contenido es útil y de interés para más gente, se lo sugiera y por supuesto, comenta si tienes alguna duda o incluso si quieres participar y que así entre todos como comunidad sigamos creando contenido y conocimiento. ¿Qué es el Content ID y, bueno, cómo funciona? El Content ID es un sistema automatizado, es decir, un algoritmo que tiene YouTube, ¿vale? Que ha creado para que directamente todos los titulares de obras de propiedad intelectual puedan enviar sus contenidos a la plataforma y, lógicamente, siguiendo los pasos que toca, se puedan crear lo que son las huellas digitales que luego detectará cada vez que un usuario suba un contenido. Lo que se están creando realmente son assets, que lo llama la plataforma, que son esos pequeños archivos, ¿vale? Que serán parte de la biblioteca que tiene YouTube y cada vez que un usuario suba un contenido, lógicamente lo escaneará y en el momento de que detecte que puede haber conflicto o que pasa de lo que sería un fair use o que directamente se está cometiendo una infracción, lo que se creará serán, saltarán las alarmas, como siempre se dice y como pone, y lo que se crearán serán avisos. Es decir, por un lado aparecerá una alerta al usuario que ha subido el contenido de que potencialmente está infringiendo los derechos de propiedad intelectual y se le ofrecerán varias soluciones, y por otro lado al titular le saltará otro aviso de, oye, un usuario ha subido un contenido. Y lógicamente, si tú ya tienes claro qué es lo que quieres que suceda o si quieres reclamar de forma manual, etcétera, etcétera. Llegados a este punto, creo que es importante referenciar que tanto para los sellos discográficos como para los desarrolladores, como para las productoras de cine, es muy importante este tipo de sistemas, ya que lógicamente los usos que se puede hacer de una película famosa, como puede ser Los Vengadores, pues son millones y lógicamente una sola empresa, por muchos trabajadores que tengan, no puede estar controlando todos los contenidos que se suben y lógicamente revisando manualmente y de forma humana cada vez que pueda haber una potencial infracción. Por eso es muy interesante este tipo de algoritmos. Ahora, el uso excesivo, es decir, la configuración actual que tienen estos algoritmos y la falta de interpretación real que se hace en la normativa, porque como sabes la propiedad intelectual se regula a nivel internacional, se regula también a nivel europeo en nuestro caso, yo que estoy en España, y luego lógicamente cada país aplica o transpone las directivas y aplica su propia interpretación en base a lo que ha entendido y en base a la ayuda que tiene de los organismos para crear sus propias leyes nacionales de propiedad intelectual. Entonces, es casi imposible que una plataforma como YouTube tenga un algoritmo que funciona en todo el mundo igual, cuando sabemos que las regulaciones de propiedad intelectual no están siendo iguales en todos los países. Entonces, ya sabiendo esto, te digo que siempre que te encuentres o si conoces a alguien que se encuentra en un procedimiento de reclamación de Content ID o de otro tipo de reclamación por infracción de propiedad intelectual, tiene que revisarlo bien, analizar el caso y, en su caso, reclamar. Nunca nos hagamos los locos, ni nunca lo dejemos al albedrío, me explico, a la aleatoriedad, me explico, a la deriva, una reclamación, porque esto puede ir dejando huellas e ir manchando el contenido, es decir, el canal, y que el usuario en el futuro pues o haya estado acumulando strikes o reclamaciones, que ya sabes que a las 3 se provoca el cierre del canal, me explico, o simplemente que ese usuario pueda tener problemas con el mismo titular del Content ID, me explico, el mismo reclamador o similares, ¿vale? Llegados a este punto, ¿por qué interesa a un titular de derechos de propiedad intelectual utilizar esta plataforma, esta herramienta de Content ID? Verás, lo primero que te permite es proteger, es decir, detectar automáticamente cada vez que alguien está utilizando tus contenidos, los que tú hayas enviado. Tendrás que firmar el acuerdo con la herramienta, me explico, con YouTube, le tendrás que permitir los usos, etcétera, etcétera. Pero, lógicamente, estás protegiendo tu contenido. Por otro lado, cuando alguien utiliza estos contenidos, y si eres un reclamado que lo sepas, el que ha generado ese asset de Content ID puede reclamar parte de la monetización del canal por publicidad, por ejemplo, compartir los ingresos o simplemente pedir que se elimine el contenido, ¿vale? Es muy importante tener esta herramienta porque ayuda a la protección de los derechos, es decir, de los contenidos protegidos,
Y también permite agilizar las gestiones en el caso de que haya una infracción, pues oye, directamente ya quiero que los ingresos vayan para mí o compartirlos con el creador para incentivarlo a que cree más contenidos parecidos, por ejemplo. Es decir, porque hay gente que me dice, oye, ¿por qué me está permitiendo compartir ingresos? Pues porque al titular de la obra o del contenido le interesa que tú crees o que tu contenido esté en internet porque le ayuda a generar más visualizaciones. Por ejemplo, en su propio canal tiene el contenido, entonces ahí está generando visitas y monetizando, y también en tu canal está generando visitas y monetizando. Y por supuesto, le interesa que más gente utilice este contenido para ir creando nuevos contenidos que le permitan monetizar, ¿vale? Es decir, fíjate, esta herramienta de Content ID, este algoritmo está permitiendo todo esto, que lógicamente en el futuro el blockchain, el mundo de la cadena de bloques va a permitir todo esto, pues por supuesto, porque al final cada contenido se puede tokenizar o se puede simplemente registrar, me explico lo que sería la minería de los datos, que ya hablaremos en otro momento qué supone toda esta ingente gestión de datos, permite que todas estas acciones que serían repetitivas y siempre serían iguales, es decir, imaginémonos que Disney lo único que quiere es que siempre que se detecte un contenido se elimine, pues sería una tontería tener que ir uno a uno siempre manualmente eliminando los contenidos o reclamando para que se elimine. Este tipo de algoritmos, este tipo de sistemas automatizados, escalables, etcétera, permiten llegar al punto en el que nos encontramos y que todo se gestione de forma más sencilla, más rápida, pero que genere también muchos más problemas cuando de verdad hay una reclamación y tú como creador de contenido tienes claro que no has infringido ninguna ley, ninguna normativa y que estás haciendo un uso totalmente legítimo. Aquí ahora te lo comento. Vale, llegados a este punto, si eres o estás viendo en el caso del que ha sido reclamado, es decir, tú has creado un contenido y pues acabas de recibir una reclamación por Content ID, ¿qué podemos hacer? Es decir, lo primero que podemos hacer, y el caso número 1 sería no hacer nada, es decir, no lo recomiendo, yo nunca recomiendo que en el caso que recibimos una reclamación, salvo que, oye, que ya lo hayas hecho mal, ¿eh? Si tienes la razón el Content ID y dices, oye, es blanco y en botella, sí o sí lo he hecho mal, pues oye, entonces no hacemos nada, nos callamos y aceptamos el castigo, ¿vale? Pero si tienes ciertas dudas, si crees que puedes defenderlo, yo lo que siempre recomendaré es que se defiendan las reclamaciones. Como sabes, la reclamación se convierte en el strike y te puede llevar al tercer strike, te va a llevar a penalizaciones, te puede dar problemas para monetizar el canal y, por supuesto, podemos llegar al caso de cierre del canal. O sea, esto no lo digo por decir, sino que he trabajado con clientes a los cuales se les ha cerrado el canal. Hemos tenido no solamente que reclamar, que iniciar todas las acciones y todos los medios, herramientas que nos da incluso la propia plataforma de YouTube para justificar que lo estamos haciendo bien. Es decir, en algunos casos no ha bastado este procedimiento, sino que hemos tenido que ir a la vía judicial, ¿vale? Es decir, te estoy hablando desde la experiencia, no solamente desde el conocimiento en el mundo de la propiedad intelectual, sino desde la experiencia. Y lógicamente estas reclamaciones, si no se hace nada, si se toman a la torera, si en los plazos que establece el algoritmo no intentamos y somos ágiles contactando con los propios moderadores, con las personas que hay trabajando en Google y en YouTube, muchas veces algo que por suerte podríamos conseguir que nos hicieran caso, que la reclamación fuera bien fundada o en el caso de defenderla, que entendieran que lo que estamos aportando es lo único que se puede aportar o que justifica suficientemente que no hay infracción, si hacemos todo esto bien, nos podemos evitar muchos problemas. Porque un canal cerrado puede estar tranquilamente cerrado durante medio año o un año o hasta que se resuelva un procedimiento judicial en el caso de que decida reclamar. He visto otros casos en los cuales el propio usuario dice, mira, me creo otro correo electrónico, otro Gmail y me creo otra cuenta y empiezo desde cero, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, si tienes el derecho a seguir utilizando tu canal, y ya lo comentaré en otro momento, es decir, tú tienes un contrato con los partners, con YouTube, por el cual te está pagando por tú generar un contenido, no puedes permitir que nadie, que la otra parte, altere el contrato porque sí, porque has recibido una reclamación, porque te has equivocado una vez. No es proporcional, no es justificado. Tú no puedes perder tu capacidad o tu única vía de generar ingresos, tu actividad económica, porque haya habido una gestión irregular o no exacta, me explico, es decir, no razonada de reclamaciones de propiedad intelectual, que al final es el principal problema por el que se pierden los canales. Y fíjate, la normativa es muy dispar, hay que hacer muchas interpretaciones, por eso no podemos dejar que la cosa vaya más. Por eso, si en el caso de recibir una reclamación no haces nada, que sepas que ya estás mostrando un poco ese desinterés. Yo te recomiendo
que lo revises, salvo cuando aceptemos el error y lo hayamos hecho mal. Por otro lado, tú sabes que también podrás quitar lo que es la música. Si en el caso de que sea el sonido, pues a lo mejor te dicen, oye, basta aunque quites la música, o la podremos cambiar. En ese caso, pues es importante que es clásico, y un ejemplo que se me ocurre es, por ejemplo, cuando una canción se hace viral, me explico, un cantante, etcétera, etcétera, se hace viral y luego que empiezan a aparecer rápidamente pues vídeos de coreografías, pues de bailecitos o retos, etcétera, challenge, etcétera, con esta canción. Entonces, es importante que decidamos si retiramos la canción o si simplemente la cambiamos o retiramos el vídeo. Yo lo que digo, cuando hay infracciones vamos a intentar corregirlas lo antes posible para que nuestro canal no se ensucie y lógicamente no empecemos a llamar a las malas vibras. Como decía, en otro momento ya sabes que YouTube tiene su propia biblioteca de música, me explico, libre de derechos o que se permite utilizar en la generación de contenidos. Por otro lado, también tienes otros bancos donde puedes encontrar o pagando una suscripción que te deje música del estilo que tú quieras, etc. Por eso te recomiendo que estos puntitos, lo he comentado en otros momentos, los revises y no pongas en riesgo lo que es un canal de YouTube, porque como sabemos, a ciertos volúmenes se convierte en una actividad económica y perfectamente hay gente y equipos que viven de un solo canal de YouTube. Por otro lado, dependiendo la reclamación, lo que pasará es que se puede ofrecer el compartir los ingresos. Aquí hay que verlo. Yo siempre digo que cuando se pueda, y sobre todo si la empresa que reclama está en tu propio país o compartís el idioma o ves que puede ser accesible, yo siempre lo que haría es ponerme en contacto con el reclamante de forma externa, es decir, en paralelo, aparte de lo que estamos haciendo en la plataforma de YouTube, vamos a intentar contactar pues, por teléfono, por correo electrónico, lógicamente sin nunca escribir nada que nos delate o que nos pueda suponer problemas en el futuro. Por eso, si tienes dudas, asesórate, no cometas ningún error, pero sí que puede ser interesante incluso reclamar y decir, oye, que acaba de saltar el Content ID, que se ha generado una reclamación, vamos a ver si lo podemos solucionar, o incluso si puedes detectar que ha sido un error, si por favor me puedes ayudar para no tener problema. Esto puede solucionarse así y también evitaríamos tener que esperar a que YouTube siempre sea quien tiene la última palabra. Como te digo, YouTube no es juez en el mundo de las reclamaciones por infracción de propiedad intelectual, me explico, y no puede decir que nadie te tiene que indemnizar ni que tú tienes que indemnizar a nadie, pero en su plataforma, por las obligaciones que tiene de controlar que nadie suba contenido con derechos de terceros, al final lo que está haciendo es aplicar un uso más restrictivo de todas las herramientas que permiten proteger o reclamar por derechos de propiedad intelectual. Por último, y llegados al punto en el que digas, oye, no estoy de acuerdo con lo anterior, ni quiero compartir ingresos, ni quiero que me retiren el vídeo del canal, ni quiero que se genere ningún otro problema, lo que tienes que hacer es responder y recurrir, es decir, lo que es la contranotificación, es decir, tienes que defenderte. Y no puedes defenderte con un mensajito, así como he visto a veces, que parece que le estás escribiendo a tu amigo por WhatsApp. Tiene que ser una señora alegación y muchas veces la tienes que acompañar de pruebas. ¿Vale? Te dan correo electrónico para que puedas enviar, entonces vamos a hacer las cosas bien y vamos a tomárnoslo en serio. ¿Por qué? Porque he visto casos en los cuales la primera reclamación no se toma en serio, el usuario que ha reclamado ve que ha conseguido hacer ese daño, ¿me explico? Y puede generar otras reclamaciones, que lo he visto, sucede, alguien te puede reclamar sabiendo que no tiene derecho para reclamarte, pero te tumba el canal, te tumba y te cierra el canal. Luego ya le reclamarás en los juzgados. Si consigues demostrar encima, porque hay un trabajo, y lo digo, en estos casos, mi trabajo es de locos. O sea, me toca echar y dedicar muchísimas horas solamente para recopilar todos los datos que nos puedan ayudar a demostrarle al juez cuáles son los ingresos que se estaban teniendo con el buen funcionamiento del uso, cuáles pueden ser los ingresos que hubiéramos tenido con el nuevo contenido que hubiéramos subido y, por supuesto, cuál es el lucro cesante, es decir, el tiempo que ha cerrado el canal o que ha estado cerrado, cuál es el dinero que se ha perdido o si se han perdido patrocinadores. Es decir, es complejo, por lo tanto, no lleguemos a este extremo. En el momento que podamos defendernos, si vemos que nos va a generar más problemas o si vemos que tenemos que defenderlo, hazlo, te lo recomiendo. O sea, palabra de abogado y de persona que ya desde la experiencia te está hablando y te está dando estos consejos. Así que nada más, lo importante es que entiendas que el Content ID es una herramienta sistematizada que no controla una persona, es decir, que es un algoritmo, que es todo automatizado y que debes tenerlo muy en cuenta a la hora de las reclamaciones. Si eres un creador de contenido y recibes reclamaciones, tómatelas muy en serio e intenta, por favor, mejorar para que no sucedan más reclamaciones. Y si eres un titular o creador de contenidos y quieres protegerlos también, o incluso en el primer caso,
te recomiendo que conozcas y utilices la herramienta de Content ID, porque te puede ayudar a gestionar de forma muy ágil todo lo que tiene que ver con reclamaciones y luego el generar más ingresos con canales de terceros que están utilizando tus contenidos. Así que nada más, suscríbete al canal si todavía no estás suscrito, comparte el contenido con personas a los que pueda ayudar y que le pueda resultar interesante. Y lo dicho, nos seguimos viendo por aquí, dale like, comenta, ha sido un placer. Nos vemos.